Hola, mi nombre es Rosa Isela Romero García. Mi matrícula es AL081158 y soy del Estado de México y estoy cursando la Ingeniería en Logística en la Universidad CNCI Virtual. Y este es mi video de mi proyecto integrador de la materia de electricidad y magnetismo. Para esto nos pidieron contestar las siguientes preguntas. Y nos dicen que qué son los circuitos eléctricos y qué importancia tienen en la sociedad de hoy en día. Pues los circuitos eléctricos permiten conectar diferentes elementos del consumo eléctrico, posibilitando el funcionamiento del mismo. Pueden estar constituidos con una fuente de corriente continua o corriente alterna. Estas son importancias en la vida, son muy importantes en la vida actual, pues porque por ejemplo ahora podemos ver en los enchufes de las casas o de las industrias, en los enchufes, pues porque podemos conectar teléfonos, televisiones o todos los artículos domésticos, igual en la industria conectar las máquinas, conectar la luz eléctrica a la industrial. Ustedes saben que las lámparas son enormes, para eso son útiles. ¿A qué se refieren las leyes de Kirchhoff? Bueno, la ley de corrientes de Kirchhoff describen cómo se comportan las corrientes presentes en un nodo de circuito eléctrico. Esta ley nos dice que en cualquier nodo la suma de las corrientes que entran en ese nodo es igual a la suma de las corrientes que salen de forma equivalente. La suma de algebraica de todas las corrientes que pasan por el nodo es igual a 0. La otra ley es la ley de voltaje de Kirchhoff. Describe cómo se comportan los voltajes en un lazo cerrado o una malla. Por lo tanto, con esta ley es posible determinar la caída de voltaje de cada elemento que compone a la malla que se esté analizando. Esta ley también nos dice que en el lazo cerrado la suma de todas las caídas de tensión es igual a la tensión total administrada de forma equivalente. La suma algebraica de las diferencias potencias eléctricas en un lazo es igual a 0. También nos dice qué son las fuentes de alta tensión y cuál es su función en el circuito eléctrico. Nos dice que son aquellos que emplean la energía eléctrica con una tensión eficaz, normal y superior a un límite preestablecido. Su función es intercambiar la energía entre las regiones que la unen, por lo que la transferencia de potencias puede ser en ambos sentidos. Para transportar la energía eléctrica a grandes distancias, minimizando las pérdidas y maximizando la potencia transportada, es necesario elevar la tensión de transporte. Dice que ¿cuáles son los métodos de análisis de circuito eléctrico? Son 3. La aplicación directa de las leyes fundamentales, esta se refiere a la ley de Ohm en la ley de Kirchhoff, el método de voltaje en los nodos y el método de corriente en la malla. El método de la aplicación directa en las leyes fundamentales nos dice que es muy rápido y funciona muy bien para los circuitos simples, pero no es particularmente eficiente en los términos de cantidad total de un trabajo requerido, que va cobrando la importancia a medida de los circuitos que se vuelven más complicados, mientras que en los métodos de voltajes y en los nodos de la corriente en malla no son otra cosa más que las recetas generales para resolver un circuito de paso a paso. Ambos métodos buscan reducir el mínimo número de la ecuación simultánea. Está eficiente y tiene un gran impacto a medida que la complejidad del circuito aumenta, a más y más nodos y más ramas. El método de la corriente de lazo es un pariente cercano al método de la corriente de malla y se usa en determinados casos especiales. Dice, ¿cuáles son las aplicaciones de un capacitador? El uso de los capacitadores se usan junto con las bobinas, formando circuitos
en resonancia, en radios o en equipos electrónicos. Se utilizan en las baterías por su capacidad de almacenar energía, en las memorias, en los filtros eléctricos, en las fuentes de alimentación. Yo veía mucho estos o los veo en los capacitadores de las tarjetas de las máquinas o de los robots. Son esenciales para este tipo de memoria. Bueno, este tipo de memorias son esenciales para el funcionamiento de estos. Por otro lado, también nos dicen que diferenciemos la corriente en serie y la corriente en paralelo. Que diferenciemos la corriente en serie y en paralelo. Dice que, bueno, una de las diferencias son que mientras los componentes de serie tienen una misma corriente atravesándolo, los componentes en paralelo tienen un mismo voltaje. Un ejemplo de los componentes, bueno, de las corrientes en serie es cuando, por ejemplo, hacemos una instalación en una casa y ponemos los focos de una corriente en serie. Por ejemplo, ponemos un foco de 60 volts aquí, o sea, en la misma posición y van entrelazados. Es una corriente en serie. Una corriente en paralelo, pues estos son los que, por ejemplo, se ven mucho en las pilas. Necesitan un voltaje positivo y un voltaje negativo para que funcione. Dice que la corriente alterna es un tipo de corriente en la que la dirección del flujo de electrones va y viene a intervalos regulares o en ciclos. La corriente que influyen por las líneas eléctricas y la electricidad dispone normalmente en las casas, en las instalaciones de las casas. Las instalaciones de las casas es un claro ejemplo de la corriente alterna. Y la corriente en paralelo es por lo regular es de bajo voltaje y especialmente se ven vistas en las pilas de los celulares o en ambos y estos producen corriente continua. Dicen que demos un ejemplo de corriente alterna y un ejemplo de corriente continua. Por ejemplo, en el corriente alterna, pues es un claro ejemplo otra vez las instalaciones de las casas. Esa es una corriente alterna. Y una corriente continua es, por ejemplo, en las pilas de los celulares o de los automóviles. Eso es una corriente alterna. Y nos dice que cómo podemos solucionar un caso, por ejemplo, cuando se descarga en mi trabajo la pila del montacargas. Ahí tenemos que hablarle, bueno, no lo hacemos nosotros, lo hace mantenimiento, pero ahí le tienen que proporcionar una corriente, un voltaje positivo y un voltaje negativo para poderle dar marcha energía a la batería, y así que con el funcionamiento de la batería del montacargas ya puede dar marcha el montacargas. Ese es un ejemplo donde yo puedo ver que aplicar en la vida diaria en mi trabajo. Y este es todo de mi proyecto integrado. Muchas gracias.